Mi nombre es Viridiana Ramírez Soto y jamás compartí esta historia con nadie, pero ahora, con estos 88 años descansando en mi espalda y sintiendo que el tiempo avanza sin pausa, siento la necesidad de compartirla, no tanto por mí, sino por aquella jovencita que alguna vez fui. Nadie fue testigo, nadie lo registró. Antes de comenzar, queridos amigos que me escuchan, si les agrada el contenido, den clic al botón de suscribirse. ¿Me harían ese favor? Solo tienen que presionar abajo. La historia que les contaré es conmovedora, pero real, y tal vez, al escucharla, podrán comprender mejor el silencio de alguien cercano. Los invito a acompañarme. Nací en Jala, un pueblito escondido entre las montañas de Nayarit, tan pequeño que muchos mapas ni lo mencionan. Sus calles de piedra, el aroma a pan recién horneado en hornos tradicionales y vecinos que se conocían hasta por apodos, formaban mi mundo. Ahí comenzó mi historia y ahí también cambió para siempre. Mi hogar era sencillo pero completo: 3 cuartos, techo de teja, estufa de leña y un portal de madera que crujía con la brisa. Para mis ojos de niña, ese espacio era infinito y, aunque modesto, guardaba su propia magia, como solo la inocencia infantil puede apreciar. Yo era la segunda de 3 hermanos. Roberto, el mayor, era nuestro protector silencioso, como agua mansa pero profunda, con una ternura que pocos notaban. Me cuidó como un segundo padre, y en muchas ocasiones así lo sentí. Lupita, mi hermanita de 3 años, era como una muñequita de sonrisa permanente. Me seguía a todas partes, copiaba mis gestos, me llamaba Viri. Me hacía reír, era mi rayito de luz en los días buenos. Nos sentábamos los 3 en el patio, compartiendo pan con cajeta que mamá preparaba para vender en el mercado, aunque a veces nos regalaba un poco. Roberto contaba las historias que escuchaba en el campo, Lupita cantaba desentonada y yo anotaba todo en mi cuadernito escondido bajo el colchón. Escribir era tan natural como respirar para mí. Mi papá, Artemio, hablaba poco pero sus manos callosas hablaban por él. Trabajaba en el campo desde que el sol despertaba hasta que la luna tomaba su lugar. Aunque no pasaba mucho tiempo en casa, cuando llegaba siempre traía algún detallito. Una fruta de temporada, una flor silvestre, una palabra dulce. En esos momentos sentía que me miraba de verdad. De mi madre, doña Consuelo Medina, me cuesta hablar sin que se me mueva el corazón. En aquellos días, para la niña que fui, mi madre era una mujer fuerte, respetada, siempre ocupada. Cosía para otras familias, cuidaba casas ajenas, preparaba comida, lavaba ropa, rezaba el rosario. Todo al mismo tiempo. Nunca la vi soltar una carcajada genuina. Se mantenía reservada, como guardando algo. Sus ojos eran como el vidrio de la ventana, podías ver a través, pero no sabías qué guardaban dentro. Era muy estricta, sí, pero yo creía que así debía ser. Las mamás de mis amigas también lo eran, decían que era para formar gente de bien, y yo quería ser buena, así que obedecía sin cuestionar. Me daba miedo hacer las cosas mal, romper algo, no rezar correctamente, incluso respirar demasiado fuerte, pero pensaba que así era la vida de todos los niños. Recuerdo esperar con ansias su mirada cariñosa, un amor simple y puro como el que le daba a sus bordados. Era tan paciente con las puntadas, tan delicada con cada hilo. Me preguntaba constantemente: ¿algún día me mirará así? ¿Me dedicará ese mismo cuidado y atención? Nunca sucedió, pero creí que era mi culpa. ¿No es así como piensan los niños inocentes? Creemos que si no nos quieren es porque no lo merecemos, porque algo malo hay en nosotros. Sin embargo, cuando regresaba del mercado y me traía un dulce de leche envuelto en papel de China, mi pequeño corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Lo guardaba como un tesoro invaluable, porque lo era. Quizás en ese pequeño gesto había amor verdadero, aunque se perdiera en el largo y confuso camino de nuestra relación. La vida no era fácil, pero tenía sus momentos alegres y luminosos, como cuando perseguía mariposas multicolores en el patio soleado, o cuando Roberto me subía a su espalda jugando al caballito entre risas y gritos de felicidad, o aquel día memorable que papá llegó con una sorpresa escondida en su sombrero de paja. Mira, Chapar, yes, para ti. Y así llegó Chilaquil a mi vida,
un cachorro pequeño y juguetón. Ese perrito se convirtió en mi compañero inseparable, mi confidente silencioso. Dormía fielmente junto a mi petate, me acompañaba a la tienda sin falta, y limpiaba mis lágrimas con su lengüita cuando nadie más me veía o consolaba. Chilaquil fue mi primer amigo verdadero, el que me enseñó lo que significa el cariño sin condiciones ni reproches, el que me hizo sentir especial y querida por primera vez. Pero en nuestra casa, como tantas cosas buenas y hermosas, esa felicidad fue tristemente pasajera. Había momentos extraños, pausas inexplicables y pesadas en el aire denso. Instantes donde el tiempo parecía detenerse por completo y un presentimiento inquietante me recorría la espalda como un escalofrío. No encontraba explicación lógica. Era una sensación indefinible y angustiante, como si algo no estuviera bien, como si una nube gris y amenazante se acercara lentamente al horizonte de nuestra vida. En ese entonces, con mi inocencia infantil, no sabía identificar esas señales claras de advertencia. Solo sabía que existían y que habitaban silenciosamente entre nuestras paredes, como fantasmas invisibles pero presentes. Los recuerdos felices de mi niñez son como dulces guardados en una caja antigua de madera tallada. Algunos todavía conservan su sabor intacto, como si el tiempo no hubiera pasado, mientras otros se han desvanecido tanto que ya no estoy segura si fueron tan dulces como los recuerdo o si mi mente los endulzó para hacerlos más llevaderos en estos días. Después de aquellos días tranquilos y luminosos, como el sonido melodioso de Lupita cantando en el patio bajo el sol de la tarde, todo comenzó a transformarse inexplicablemente. Los cambios fueron sutiles y graduales, como una olla de agua que se calienta tan despacio que nadie nota cuando empieza a hervir peligrosamente. Tendría yo unos 7 años, tal vez un poco menos, cuando empecé a notar que algo cambiaba drásticamente en casa. El silencio ya no era paz reconfortante, era un peso invisible que nos aplastaba sin piedad. Papá seguía trabajando largas jornadas extenuantes, apenas lo veíamos pasar como una sombra. Roberto crecía callado, madurando antes de tiempo como árbol en sequía, mientras Lupita era muy pequeña e inocente para entender lo que sucedía a su alrededor. Lo percibí claramente en la manera en que mamá me observaba fijamente. No era la mirada usual y cálida de una madre, había algo más, algo perturbador que mi mente infantil no lograba comprender del todo. Y aunque lo hubiera entendido en ese momento, no tenía las palabras correctas para expresarlo. Empezó a llamarme más seguido, con una insistencia extraña, mandaba a Roberto a dormir temprano sin explicación y me pedía que me quedara con ella en la sala oscurecida, diciendo que quería enseñarme a bordar con dedicación. Me sentaba quieta, inmóvil como una estatua, con la tela áspera en mis piernas temblorosas y mis manitas siguiendo torpemente los hilos del bordado interminable. Pero había algo más, una inquietud profunda que no me dejaba en paz. No era simple miedo a equivocarme en las puntadas, era algo diferente, algo siniestro que no podía nombrar ni comprender. Las visitas alegres al mercado se volvieron menos frecuentes, casi inexistentes, mientras mamá permanecía más tiempo encerrada en casa y me quería siempre cerca, vigilante. Les decía a las vecinas curiosas que estaba cansada, agotada, pero yo presentía en mi interior que había algo más oscuro. Su cuerpo se ponía tenso como cuerda de guitarra y su mirada cambiaba repentinamente. Poco a poco, fue alejándome sistemáticamente de todos. Incluso Lupita, mi dulce hermanita que antes no se separaba de mí ni un momento, empezó a dormir con Roberto en otra habitación. Me quedé completamente sola en mi soledad. En la escuela me volví más reservada y distante. Antes era yo quien compartía cuentos animadamente con mis compañeros durante el recreo. Ahora prefería sentarme solitaria junto a la ventana, en un silencio pesado. Hablaba menos, casi nada, escribía poco, y lo que escribía terminaba celosamente escondido. Me daba una terrible ansiedad que alguien pudiera leer mis pensamientos más íntimos, que descubrieran lo que ni yo misma podía explicar o entender. Una noche que no puedo olvidar, desperté sobresaltada. El cuarto estaba oscuro y solo se escuchaba el sonido de la puerta principal cerrándose despacio. Mamá regresaba tarde, dijo que había estado con una vecina enferma, pero sus ojos decían otra cosa, y el aroma a mezcal en el trapo del fregadero tampoco mentía. No sabía qué pensar.
Cuando un niño empieza a dudar de su madre, carga con una tristeza que no le corresponde, una que se adhiere al alma como musgo a las piedras. Roberto, con sus 13 años, comenzó a notar que algo no andaba bien. No sabía exactamente qué, pero empezó a cuidarme más, a estar más presente. Me acompañaba a la escuela cuando podía, aunque llegara tarde a sus labores. Se acostaba más tarde y una vez hasta discutió con mamá, algo que nunca había pasado, pero ella respondió con un silencio que helaba el alma. Roberto nunca me preguntó nada y yo nunca le conté, porque era nuestra madre, y uno no habla mal de su madre. Al menos eso creía entonces. En el pueblo todo seguía igual. Mamá continuaba siendo la señora devota, la de misa los domingos, la de los bordados perfectos. Una mujer ejemplar, decían todos, y yo sonreía por fuera mientras por dentro mi corazón se encogía. Tanto me dolía que un día tuve que liberarlo de alguna manera. Volví a escribir, pero ahora eran palabras ocultas, guardadas en el fondo de mi almohada, entre las losetas del piso, bajo mi colchón. Escribí sin firma ni forma, solo para desahogarme. Un día, uno de esos papeles cayó al suelo y jamás regresó a mis manos. Mi madre lo encontró y, sin alzar la voz, lo rompió trozo a trozo, con una serenidad que causaba más dolor que cualquier regaño. Me miró fijamente y dijo: «Estas son cosas del mal espíritu». Ese día, una parte de mi inocencia se marchitó, porque si hasta la fe me había abandonado, ¿qué más podía esperar? Chilaquil, mi perrito fiel, parecía percibir mi tristeza. Me observaba con sus ojitos brillantes, recostado junto a mí, como si quisiera consolarme. Pero una tarde se esfumó. Mamá aseguró que el portón estaba abierto, pero en mi corazón sabía la verdad, y ese pensamiento me persigue hasta hoy. Durante ese tiempo aprendí lo que muchos niños aprenden en silencio: a seguir adelante. Despertar, fingir normalidad, saludar a los vecinos, decirle todo está bien a la maestra, despedirme de mamá en la entrada de la escuela y esperar que el día transcurra, deseando que pase rápido o lento. Lo que más me afectó no fueron sus acciones, sino cómo me hicieron sentir. Roberto lo notó todo sin que yo dijera palabra. Me miró con comprensión y prometió que nunca más me dejaría sola con ella, y cumplió su palabra. Se quedaba cerca de mi cuarto, siempre atento, ayudando en la casa para estar presente. Mi madre empezó a tratarme como si fuera invisible. No me hablaba, no me pedía favores. Dejaba mi plato en la mesa sin decir palabra, y aunque ese silencio era menos doloroso que antes, mi interior seguía inquieto. Me sentía diferente, me bañaba constantemente, me tallaba con fuerza, pero nada aliviaba mi malestar. La pena se volvió parte de mí. Perdí la confianza en mí misma, pensando que no merecía cariño ni afecto. En la escuela ya no me concentraba. Las lecciones pasaban sin que las entendiera. Mis compañeras se alejaron, diciendo que actuaba extraño, y tenían razón. Lupita, mi hermana pequeña, era la única que me trataba con dulzura. Sin entender completamente la situación, me abrazaba de repente y me decía: «Te quiero, Viri, aunque estés triste». Y lloraba en silencio. Mi único consuelo era Chilaquil, el perrito que papá me había regalado. Dormía a mis pies, me acompañaba en mis momentos de tristeza, y se ponía alerta cuando escuchaba pasos nocturnos. Un día desapareció sin dejar rastro. Mamá dijo que se había escapado, pero la puerta estaba cerrada y en mi corazón sabía la verdad. Me había quitado lo único que me daba alegría. Me encerré en mi cuarto durante 2 días, sumida en la tristeza. Roberto forzó la entrada, me abrazó, me dio agua, intentó alimentarme y luego, con voz firme, me dijo: «Tengo que hacer algo, esto no puede continuar». Le supliqué: «Por favor, no digas nada, solo quiero que todo termine. Si nadie lo sabe, ella seguirá lastimando a otros, tal vez a mí, pero ya no importa. No quiero que nadie se entere». Roberto guardó silencio, apretó los labios conteniendo las lágrimas y respondió: «Si tú no puedes hablar, yo lo haré por ti». Esa noche escribió una carta y la guardó en su bolsillo. Supe que enfrentaría al mundo por mí, aunque el mundo no estuviera listo para escuchar.
No recuerdo exactamente cuándo dejé de ser hija para convertirme en una extraña en mi propia casa. Quizá fue cuando dejé de obedecer sin cuestionar, o cuando Roberto comenzó a protegerme más de lo que ella podía tolerar. Solo sé que todo cambió. La presencia de Roberto la incomodaba. Ya no podía acercarse a mí como antes. Su frialdad aumentaba día tras día. Me trataba como a una desconocida en la casa donde nací. Si necesitaba algo, se lo pedía a Lupita o lo decía en voz alta sin dirigirme la mirada. Servía mi comida sin decir palabra. Mi ropa permanecía sin planchar. Ella dejó de ocuparse de mis cosas como si mi presencia se desvaneciera poco a poco. Me convertí en una sombra en mi propia casa, una que ella deseaba borrar pero no podía. Con el paso de los días, me fui haciendo más pequeña, más invisible, entre silencios prolongados y castigos sutiles disfrazados de reglas cotidianas. Pero lo que más me lastimaba no era su actitud hacia mí, sino la imagen que proyectaba ante los demás. Porque en las calles empedradas de Jala, ella seguía siendo doña Consuelo Medina, la devota, la respetable, la madre ejemplar que todos admiraban. Mientras tanto, yo era aquella muchacha que caminaba cabizbaja, callada, con la mirada perdida en el suelo. Los vecinos murmuraban entre sí, algo le sucede a esa niña. Debe estar desobedeciendo a su madre, por eso está así. Nadie consideró otra posibilidad. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, lo que no se puede explicar se convierte en rumor, y el rumor rara vez se acerca a la verdad. Roberto no soportaba ver la situación. Una tarde me llevó al patio trasero y me dijo con voz suave: «Necesitamos hacer algo». «No, Roberto, por favor, déjalo así», le supliqué. «¿Todavía? Te está lastimando, Viri. No puedo quedarme callado». Me aferré a su brazo. «Si hablas, te lastimarán a ti también, te llamarán mentiroso». «¿Y qué quieres que haga? Ver cómo te desvaneces día a día. Ya no eres la misma, Viri. Te estás perdiendo». Y era cierto, me estaba perdiendo poco a poco, como se pierde el color de una fotografía expuesta al sol. Roberto, decidido, habló con nuestro padre. Se encerraron en el cuarto. La conversación fue breve. Papá salió con el rostro pálido, sin decir palabra. Se fue al patio, encendió un cigarro, contempló el horizonte y luego, como quien huye de una verdad insoportable, se marchó sin explicación. Pasaron 3 días antes de que regresara. Cuando volvió, evitó mi mirada y la de Roberto, siguiendo su rutina como si nada hubiera pasado, como si el silencio fuera su única respuesta. Roberto estaba indignado. Él lo sabe, Viri, lo sabe y decidió no hacer nada. No sabe cómo enfrentarlo, Roberto. Eligió callar porque la verdad destruye todo y quizás no quiera ver nuestra familia desmoronarse. Pero ya estaba desmoronándose, solo faltaba el golpe final. Fue entonces cuando Roberto tomó una decisión que lo cambiaría todo. Me llevó con el comandante de la policía municipal. Era un hombre corpulento de expresión seria que conocía a nuestra familia desde siempre. Roberto explicó la situación con palabras cuidadosas, mencionando que algo no estaba bien en casa, que su madre tenía comportamientos preocupantes, que su hermana necesitaba ayuda. Yo, a su lado, apenas podía levantar la vista. Cada palabra era como una herida que se abría de nuevo. El comandante escuchó, suspiró profundamente y dijo: «Esto es muy delicado, Roberto. ¿Comprendes la gravedad de lo que estás diciendo? Estás señalando a tu propia madre». «Lo entiendo, señor. Tengo pruebas». La niña ni siquiera puede hablar del tema. Sin testigos, sin evidencias concretas, sin una declaración formal, esto se queda en palabras al aire. Pero es la verdad. La verdad que divide familias es peligrosa, muchacho. Salimos de ahí con un papel sin valor, una derivación que no llevaba a ningún lado, sin esperanza, sin justicia, sin respuestas. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, seguramente te ha conmovido, ¿verdad? Por favor, ayuda a esta anciana, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte en los comentarios lo que sentiste. Es importante para mí saber que estas palabras no se las lleva el viento. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en tiempo de secas.
En un lugar tan pequeño como Jala, basta un susurro para crear una tormenta. Y así fue. Doña Consuelo, la respetada costurera, se volvió el tema de conversación en el mercado, en la iglesia, en la tiendita de la esquina. La gente hablaba en voz baja, algunos dudaban, otros juzgaban. Me llamaron malagradecida, mentirosa, problemática. La familia de mamá cortó lazos con nosotros. Mis tías decían que tenía malas influencias. Mi abuela lloraba diciendo que una hija que habla mal de su madre no merece el perdón. Pero nadie me preguntó cómo me sentía. A nadie le interesó conocer mi historia. Roberto siempre estuvo a mi lado, pero vi cuánto sufrió también. Lo apartaron de las actividades de la iglesia, perdió su trabajo en la tienda de abarrotes y la gente comenzó a verlo como el hijo que traicionó a su madre. Ella, en público, fingía no entender lo que pasaba. Se presentaba como víctima y muchos le creían, porque es más fácil aceptar la versión que menos duele. Y así quedó todo, entre contar la verdad completa y enfrentar al pueblo entero, o guardar silencio y tratar de seguir adelante, aunque fuera arrastrando el peso del pasado. Decidí callar por Lupita, quien era muy joven para entender, por Roberto, quien ya había dado tanto por mí, y por mi propia paz, pues las fuerzas se me habían agotado. Guardé todo en lo más profundo de mi ser, como tantas otras jovencitas, fingiendo que nada pasaba. Seguí adelante con la mirada baja y el corazón adolorido, pero continué. Y la vida siguió su curso, sin detenerse jamás a escuchar mi historia. Uno crece, ¿sabe? Aún con las penas, con los temores, con los pedazos que nos faltan. El tiempo avanza, llegan los años, la vida sigue. Pero hay dolores que crecen con nosotros, y aunque aprendamos a sonreír, hay heridas que no sanan del todo. En aquel pueblo, la vida continuó. La gente encontró nuevos temas de conversación, nuevas historias que contar. Los secretos de nuestra familia quedaron enterrados bajo el silencio del vecindario. ¿Y yo? Me convertí en mujer, o al menos lo intenté. Roberto encontró trabajo en un pueblo cercano y se marchó. Me juró que regresaría por mí, pero el destino tenía otros planes. Un terrible accidente se lo llevó demasiado pronto. Al recibir la noticia, sentí que el mundo se derrumbaba. Era como si el cielo me hubiera quitado mi último refugio. Su partida me dejó completamente sola. Mis padres estaban más distantes que nunca y Lupita era muy pequeña para comprender cómo nuestro mundo se desmoronaba. Mi madre se volvió aún más distante. Me trataba como una carga, y yo me sumí en el silencio. Cumplía con mis tareas, obedecía sin chistar, caminaba por las calles sin hacer ruido. Soñaba con el día en que pudiera marcharme, comenzar de nuevo. Ese día llegó cuando conocí a Ignacio. Era nuevo en el pueblo, llegó para trabajar en la tortillería local. Tenía una forma especial de mirar, con bondad y respeto. Por primera vez, alguien me miró como persona, no como una sombra. Y yo, que creía no merecer cariño, empecé a pensar que quizás, solo quizás, podría ser querida. Nos casamos pronto. Tenía 19 años. No fue por amor apasionado, fue por buscar un nuevo comienzo. Ignacio representaba mi oportunidad de salir de esa casa y la tomé sin dudar. La noche de bodas estaba temblando. Ignacio lo notó, me miró a los ojos y me dijo: no haré nada que no quieras. No tienes que temerme, Viridiana. Me quebré en ese momento, porque nadie antes me había dado a elegir. El tiempo con Ignacio fue tranquilo, seguro, pero no fue sencillo. Mi cuerpo guardaba recuerdos difíciles. Incluso cuando quería mostrar afecto, me alejaba sin querer. Ignacio fue paciente, aunque también tuvo sus límites. Tuvimos 2 hijos, María Elena y Francisco. Fueron mi luz y mi espejo, porque al ver su inocencia, comprendí cuánto me habían arrebatado de mi niñez, y les prometí que jamás sentirían ese dolor. Era una madre presente pero temerosa. Me costó trabajo poder abrazarlos sin sentir angustia. Me tomó tiempo poder decirles te quiero con naturalidad. Pero lo logré. Poco a poco fui sanando. Hasta que un día recibí la llamada, mi madre estaba muy enferma. Lupita me llamó. Viri, mamá está muy mal y pregunta por ti. Su voz temblaba. Ella nunca supo nada,
siempre la protegimos de la verdad. Quizás por eso conservaba ese cariño que yo había perdido. Dudé mucho en ir, pero algo dentro de mí, tal vez Roberto desde el cielo, tal vez la niña que fui, me dijo que debía hacerlo. Volví a esa casa donde todo comenzó. El mismo lugar, las mismas paredes, el mismo aroma a café de olla y jabón zote. Al entrar a su cuarto, me sentí pequeña otra vez. Ahí estaba ella, débil, con el rostro cansado, pero sus ojos mantenían esa misma intensidad. Sonrió levemente. Viniste. Asentí, sin palabras. Siéntate aquí junto a mí. Me senté. Me miró con una mezcla de melancolía y aceptación, como reconociendo, lo lograste. Tras un momento de silencio profundo, susurró, entiendo el daño que causé y sé que no merezco tu perdón, pero antes de partir necesitaba decirte que si pudiera regresar el tiempo, todo sería diferente. No pude responder, las palabras se ahogaron en mi garganta, solo dejé que las lágrimas fluyeran, porque en ese instante comprendí que no se trataba de perdonar, sino de sanar. Partió 2 días después, sin ceremonias, sin grandes despedidas. Para mí significó cerrar un capítulo doloroso. Al volver a casa, contemplé a mis hijos y reflexioné. Aunque me lastimaron, elegí no lastimarme. Aunque me quitaron, elegí dar. Aunque me silenciaron, hoy puedo alzar mi voz. Y ahora, con estos 88 años a cuestas, comprendo que cada día fue un acto de valentía. Seguir adelante fue mi manera de vencer, y compartir mi historia es mi forma de triunfar. Llegar hasta aquí, hasta esta edad donde los recuerdos pesan más que el futuro, es como observar desde lo alto un sendero lleno de piedras, flores silvestres y momentos de descanso. Yo, Viridiana Ramírez Soto, a mis 88 años, declaro con firmeza, sigo presente, sigo en pie. Por mucho tiempo creí que callar me consumía, porque en ese silencio se escondía mi sufrimiento, la ausencia de mi padre, la indiferencia del pueblo. Pero hoy lo veo distinto. Ese silencio también fue mi escudo, mi refugio hasta recuperar fuerzas, el lugar donde guardé mi verdad hasta poder compartirla sin quebrarme. Mis hijos han crecido. María Elena tiene 54 años, 3 pequeños y un corazón inmenso. Francisco es maestro, serio pero con una mirada noble que me recuerda a Roberto. No les conté nada hasta hace poco, no por vergüenza, sino porque quería que crecieran sin esa sombra. Solo después de perder a Ignacio, mi compañero de 4 décadas, sentí que debía hablar. Estuvimos juntos más de 40 años. Fue comprensivo, leal, cariñoso, aunque siempre existió una distancia entre nosotros, un espacio que solo entienden quienes han vivido experiencias similares. La cercanía era complicada, el afecto confuso, pero él permaneció a mi lado, sin saberlo todo, también fue mi salvador. Cuando él partió, decidí vivir sola. Mis hijos insistían en que me mudara con ellos, pero necesitaba soledad, esta vez no para esconderme, sino para escucharme. Fue entonces cuando empecé a escribir. Tomé un cuaderno grueso y comencé desde el principio. Escribí todo, sin adornos, sin miedo, sin omitir nada. Los recuerdos llegaban como oleadas, algunos dulces como ver a Lupita jugando en el patio con sus trenzas al aire, otros difíciles como aquellos momentos de angustia. Lloré escribiendo, temblé, guardé silencio por días, pero continué. Al terminar, se lo di a María Elena. Lo leyó calladamente, cerró el cuaderno y sus lágrimas brotaron. Mamá, ¿por qué guardaste esto tanto tiempo? Porque quería protegerlos. ¿Todo esto pasó? Sí. ¿Lo perdonaste? No necesitaba perdonar, solo necesitaba sanar. María Elena me abrazó fuertemente, un abrazo largo y profundo. Era el abrazo que había esperado toda mi vida. Francisco lo leyó después. Le tomó tiempo procesarlo, pero me llamó para decirme, ahora entiendo por qué eras tan protectora, porque nunca nos dejabas quedarnos en casa ajena. Querías protegernos de lo que viviste. Me agradecieron, no por el sufrimiento, sino por elegir ser diferente. Esa conversación me liberó. Me sentí liviana, como si finalmente hubiera entregado mi verdad al mundo y éste me hubiera escuchado sin juzgar. Lupita nunca supo nada. Hasta hoy,
Con sus 81 años, recuerda a nuestra madre como una mujer estricta pero justa, y así lo he dejado. No necesita cargar con este peso. Vive con una de sus hijas y me llama cada semana. Reímos juntas, recordamos nuestra niñez, los juegos, las fiestas patronales, las tardes comiendo pan dulce recién horneado. Dejo que guarde esos recuerdos porque son suyos y no seré yo quien se los arrebate. Cuando me preguntan si tuve una vida feliz, respondo: tuve momentos, instantes de paz, de cariño, de lucha, de tristeza, de superación. No fue una vida sencilla, pero viví plenamente, y eso, para alguien que viene de donde yo vengo, es un triunfo. Ahora me gusta sentarme en el portal con mi rebozo sobre los hombros y mi cuaderno en las piernas. Me escribo cartas a mí misma, a la pequeña Viridiana, a la Viri jovencita y a la Viri mujer. Les digo que las comprendo, que me enorgullece lo mucho que resistimos. El tiempo se llevó muchas cosas, amistades, hermanos, a Ignacio, mi salud, pero me dejó la sabiduría, que es mi tesoro más valioso. Cuando me miro al espejo, ya no solo veo arrugas y ojos cansados, veo una mujer que salió adelante, que rompió cadenas, que educó a sus hijos con amor, que sembró esperanza donde solo había dolor. Y esa es mi verdadera libertad. Porque ahora mi voz tiene fuerza propia. En esta etapa de la vida, donde los días transcurren más despacio y el cuerpo pide más descanso, uno piensa en el legado que dejará. No hablo de bienes materiales o fotografías en la pared, hablo de la historia que perdurará cuando ya no estemos para contarla. Yo, Viridiana Ramírez Soto, con mis 88 años, sentada en mi mecedora con las manos temblorosas, sé que mi historia está completa. No perfecta, no ligera, pero completa. Y eso es lo que importa. Me llevó toda una vida entender que mi voz tenía valor. Por muchos años creí que mi papel era callar y obedecer. Pero mis hijos, mis escritos, el paso del tiempo y las experiencias vividas me enseñaron que el mundo cambia cuando nos atrevemos a hablar con verdad. No lo digo con amargura, llevo conmigo la verdad, que aunque duele, es el único camino hacia la paz interior. Estos últimos años han sido más tranquilos, con mis nietos visitándome, María Elena llamándome todos los días, Francisco enviándome cartas con sus poesías. Es hermoso ver cómo, a pesar de todo, algo hice bien, crié hijos libres y plenos. Lupita, mi hermana, todavía recuerda a nuestra madre como una mujer estricta pero justa. Nunca le conté la verdad y no me arrepiento. A veces proteger es saber callar. Ella no necesitaba cargar con mi dolor. El otro día María Elena me preguntó: Mamá, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Me quedé pensando, no porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba sentirla. Ojalá hubiera creído antes en mí misma, hubiera entendido que merecía amor, que no era culpable, que mi valor no dependía de mi pasado. Pero sobreviviste, mamá, y triunfaste. Lloré al escucharla, porque sus palabras sanaron una herida antigua. Aquella niña asustada que se escondía en los rincones de la casa finalmente encontró paz. Esta historia la he escrito poco a poco, en tardes de recuerdos, en noches de desvelo, cuando el sol me acaricia el rostro y me pregunto si ya es hora de partir. Aún no llega esa respuesta, pero la siento cerca. Y cuando llegue el momento, me iré tranquila, no porque haya olvidado, sino porque transformé el dolor en fortaleza. Quiero que mis hijos y nietos sepan que fui más que la señora que hacía tortillas a mano y contaba historias del pueblo. Quiero que entiendan que viví momentos difíciles pero elegí el amor, incluso cuando parecía imposible. Espero que esta historia ayude a alguien más, quizás a una jovencita en algún rincón de México que aún no encuentra su voz. Que al escucharme sepa, no estás sola, no eres culpable, eres valiosa. Y sobre todo, mereces vivir plenamente. Este es mi legado. No dejo riquezas materiales, pero dejo valor, dejo verdad, dejo testimonio de que el amor puede florecer dentro de nosotros, incluso cuando el mundo intenta marchitarlo. Me pregunto si mi madre, en sus últimos días, sintió el peso de sus acciones. Sus palabras de arrepentimiento llegaron, pero sin un perdón explícito, y aprendí a encontrar paz con eso. El perdón, al final, fue un regalo que me di a mí misma. Fue cuando me vi en el espejo y me reconocí completa,
no como alguien herida, sino como Viridiana, simplemente Viridiana, con mis experiencias y aprendizajes, más fuerte que nunca. Si has llegado hasta aquí, escuchando o leyendo mi historia, te lo agradezco de corazón. Compartí esto no para causar impacto, sino para liberar y mostrar que siempre hay esperanza, que es posible sanar, crecer y volver a sonreír. Aún con la edad pesando sobre mis hombros y algunos recuerdos difusos, sigo aquí, orgullosa y en paz, porque decidí alzar mi voz. La historia de Viridiana Ramírez Soto no es solo mía, representa a todas aquellas personas que han guardado silencio y ahora encuentran el valor para compartir su verdad. Si esta historia te conmovió, si comprendes la importancia de dar espacio a estas voces, entonces este relato ha cumplido su propósito. Te invito a disfrutar el vídeo completo, pues así ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Comparte tus pensamientos en los comentarios, cuéntame qué despertó en ti esta historia y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias auténticas, profundas y humanas, narradas con el respeto que merecen. Compártela con alguien que necesite escucharla, pues quizás estas palabras lleguen justo cuando más se necesitan. Gracias por tu atención. Gracias por sentir conmigo. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño, Viridiana.